aquellos enfermos de nuestra comunidad, los ponemos en tus manos, sabiendo que tú eres el Dios de poder. Guarda, Padre, a aquellos que vienen de camino y también a los que se les haga imposible llegar. Venimos delante de ti, Señor, venimos a darte toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Permítame leerle el Salmo 93. Salmo 93 dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amados, que sea nuestro deseo que el Señor abra nuestros ojos para fielmente reconocer que nuestro Padre está en su trono de majestad, con poder y con gloria. Amados, que nuestro anhelo siempre esté en querer contemplar su majestad, su santidad y su gloria eternamente y para siempre. Que el Señor derrame de su amor y su poder aquí en esta casa mientras cantamos con sumo gozo esta alabanza al Santo, Santo, Santo Dios y Señor. Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, perdido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, perdido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el canto de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el canto de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, perdido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, perdido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el canto de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el canto de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 santo,
quiero verte y contemplar tu majestad y el calor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el calor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. En la próxima alabanza notaremos cómo esta nos describe a Cristo mismo en términos de su presencia, de su obra, de su poder y de su grandeza ante los tiempos y después de los tiempos. Vemos cómo esa salvación es descrita y pedida directamente tantas veces a través de los años. Se hizo realidad cuando Jesús vino, estando así en la muerte con nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así está escrito en el Evangelio de Juan 1:1, afirmando su eternidad. En el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, afirmando su grandeza, majestad y poder. Luego, a través de esta alabanza, vemos que su infinito amor nos libró de la condenación eterna. Por eso el autor no tiene palabras para describir a Jesús y le da por título hermoso nombre. Amados, reflexionemos con esta alabanza y cantemos al hermoso nombre de Jesús, por lo cual también Dios se exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cantemos a Cristo nuestro Rey, el inigualable, el que hoy y siempre reinará. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús libre. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Manifiesto su nombre es, manifiesto su nombre es, el nombre de Jesús libre. Manifiesto su nombre es, nada se iguala a él. Manifiesto su nombre es, no hay otro nombre. Manifiesto su nombre es, no hay otro nombre.
Poderoso es tu nombre, Jehová. No hay otro nombre, Señor, igual al tuyo, Padre, porque en tu nombre hay poder, Padre Santo. En tu nombre hay victoria, en tu nombre hay sanidad, mi Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque a través de tu Hijo Jesús que enviaste por amor a nosotros, Jesucristo venció la muerte, partió ese velo que nos separaba a los hombres de ti. Gracias porque ahora tenemos libre acceso a tu presencia, mi Cristo Jesús, porque cada vez, Padre, que estamos cansados, que estamos agotados, Señor Jesús, que estamos dolidos, mi Cristo, podemos, Padre Santo, acceder ante tu trono de la gracia, Padre Santo, y allí derramar nuestro ser delante de ti, Padre Santo. Gracias, mi Cristo Jesús, porque podemos tener esta relación contigo, mi Cristo, porque si no hubiese sido por tu gracia, Padre, estaríamos perdidos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu salvación, Padre, porque allí en la cruz del Calvario, mi Cristo, moriste tú en lugar de mí, en lugar de nosotros, Padre Santo. Cargaste tú nuestro pecado, Padre Santo, que no tenías por qué hacerlo, pero lo hiciste y te entregaste por completo, Señor, por amor a tus hijos, Padre Santo. Te estamos infinita y eternamente agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, mi Cristo Jesús, porque realmente no la merecíamos, Padre Santo, y tú nos justificaste, Padre Santo, y cargaste nuestro pecado y somos limpios gracias a ti, gracias a tu salvación, gracias a tu sacrificio, Padre Santo. Y por eso, mi Cristo Jesús, un día que yo sé que es muy cercano, estaremos sentados a tu mesa, adorándote y exaltando junto con los ángeles tu nombre, que es magnífico, es inigualable, que es majestuoso, que es poderoso. Gracias, Padre Santo. Continúa tú en medio de nosotros, mi Cristo Jesús.
Padre, te pido por las personas que nos están viendo, Padre Santo, sé tú llegando a los corazones de aquellos que no son salvos, Padre Santo, y rescátalos, Padre, para que ellos vean lo hermoso que es estar en tu presencia, mi Cristo Jesús. Te pedimos por nuestros hermanos misioneros, continúa tú con ellos supliendo, Padre, todas las necesidades que ellos puedan tener, Padre Santo, y sé tú poniendo tu mano poderosa y sanadora sobre los que están enfermos, Padre, y que ellos puedan levantarse de esa enfermedad y darte gloria por lo que tú hiciste en su vida. Te pedimos todo esto en tu santo y bendito nombre, mi Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, por tu amor, tu bondad. Dirígenos, Dios nuestro, en nuestra vida, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar, para que seamos fieles seguidores de tu palabra. Dirige también a nuestro pastor y que ese mensaje que nos tiene para hoy cale muy profundo en nuestros corazones, pero que también seamos hacedores de sus ordenanzas. Instrúyenos, Señor, en el nombre de Jesús es que oramos y te damos las gracias en todo. Amén. Sí, ahora sí. Que el Señor le bendiga a mis hermanos, gozosos en el Señor de poder cantarle cánticos a Él, de poder glorificar y exaltar su santo nombre. Esa alabanza que acabamos de entonar, precisamente, yo creo que nos da una buena introducción o pone en nuestra mente un concepto acerca de Dios muy importante que estaremos hablando durante los próximos 2 domingos. Este domingo y el próximo haremos, mi hermano, una miniserie sobre un capítulo a la carta que escribe Pedro a la iglesia de Asia Central. Durante esta mañana veremos específicamente los primeros 5 versos del capítulo 4 de Primera de Pedro, así que yo los invito a que usted vaya buscando ese pasaje. Gracias, hermano. Yo le invito a que usted vaya buscando Primera de Pedro, capítulo 4. Nuestro tema tanto para este domingo como para el próximo, hoy apenas es la primera parte, es el creyente ante la hostilidad y persecución de un mundo caído. El creyente ante la hostilidad y persecución de un mundo caído. Y veremos lo que nos enseña la Escritura acerca de este tema. Allá en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 5. Saludamos a los hermanos que nos ven allá a través de las redes sociales. Les saludamos en nombre del Señor. Gracias porque están con nosotros en la mañana de hoy. Así que, hermano, les invito a que se ponga de pie conmigo para que le demos lectura a 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 5. Veamos lo que dice la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos juntos glorificar tu nombre, cantar cánticos que exalten tu gloria, Señor. Tú eres un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso en el cual nosotros descansamos, Señor. Y en esta mañana nos hemos reunido con el propósito de ser edificados a través de tu palabra, Señor. De ser guiados a través de ella, de ser corregidos, instruidos en tu palabra. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo tú nos guíes a toda verdad que tú has inspirado, Señor, en tu palabra para nosotros. Permite que entre este domingo y el próximo, durante los cuales estaremos estudiando este tema tan importante, Señor, como iglesia podamos aprender lo que dice tu palabra respecto a esto. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Hermano, se puede sentar, como le decía. Hoy comenzamos una serie de sermones, solamente tiene 2 partes. Hoy es la primera y el próximo domingo la culminamos. Una serie de sermones titulada El creyente ante la hostilidad y persecución de un mundo caído. Y específicamente a 2 semanas antes de un proceso eleccionario que nosotros queremos recordar unas verdades importantes que nos dice la palabra de Dios. Hermanos, vivir en un mundo caído que cada vez es más hostil, que cada vez busca la manera de denigrar más a Dios y a su iglesia. Es un reto que como creyentes cada uno de nosotros tenemos que enfrentar. Pero tenemos que hacernos en esta mañana la pregunta: ¿cómo debemos enfrentar la persecución, el insulto, la injuria de un mundo caído hacia la iglesia? ¿Cómo debemos responder a este reto? Estas son algunas preguntas que intentaremos contestar a la luz de este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4. Esta pasada semana yo culminaba de leer un libro, que comentaba el hermano Carlos esta mañana, de un pastor allá en la ciudad del estado de Texas, que se llama Matt Chandler, y el libro se llama Sé Valiente. Y es un libro dirigido a la iglesia, dirigido a una iglesia que está siendo atacada, que está siendo relegada a un segundo plano, dirigido a una iglesia que está en el target, en la posición como objetivo de todos los ataques del mundo, de todos los ataques de Satanás y sus secuaces. Y este hermano, este pastor, escribe este libro titulado Sé Valiente para recordarle unas verdades importantes a la iglesia. Para recordarle que a pesar de que la iglesia ya no sea una mayoría moral, usted sabe que antes la iglesia podía hablar o podía defender ciertos valores, y aún en la sociedad la gente veía eso como bueno, los valores de la familia especialmente. Pero ya que la iglesia hoy no es una mayoría moral, o sea, la iglesia hoy habla y quieren callarla por todas partes, quieren cerrar nuestra iglesia, quieren callar nuestra voz. Y en este mundo, mi hermano, que nosotros estamos viviendo de esta manera, el hermano pastor Mark Chandler escribe este libro recordando a la iglesia que tiene que ser valiente, que tiene que enfrentar la persecución, la injuria, el insulto de este mundo caído, pero que sobre todas las cosas debe confiar en la soberanía de Dios. Debe confiar en un Dios que está sentado en su trono al control de todas las cosas. Mi hermano, tanto así ha sido el ataque a este mundo caído, que permítame narrarle brevemente una historia que pasó hace apenas unos años y que este hombre nos ha dejado aquí en el texto. Es acerca de uno de los líderes de una cadena muy conocida en los Estados Unidos, que quizás si usted ha pasado por allá, la ha visitado, y es la cadena Chick-fil-A. Es una cadena de comida, como un restaurante de comida rápida, muy famoso en los Estados Unidos. Pero los dueños allá de esta cadena son hombres cristianos, es una familia cristiana que ha defendido los valores de la palabra de Dios por muchos años. Y aquí en este libro el autor narra cómo en una ocasión el director ejecutivo de esta cadena de restaurantes el director ejecutivo en una ocasión dio una entrevista donde dijo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer porque ese es el diseño de Dios. Y en esa entrevista él habló acerca de cómo es un fundamento importante para sostener la familia en estos tiempos en la sociedad. Hermano, usted sabe que al él decir esas palabras, eso fue hace como 3-4 años, se comenzó un boicot en contra de este restaurante
donde la gente, muchas personas empezaron a decir, oye, pues ya no vamos a comer ahí, porque su dueño cree que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y se levantó toda la hostilidad de los medios. Y todos estos medios seculares sacaron reportajes acerca de cómo el director ejecutivo de esta cadena de restaurante era un hombre que promovía el odio. Era un hombre que hablaba de forma despectiva. Era un hombre, incluso lo acusaron de crimen de odio. Hermanos, su crimen, decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. De hecho, se levantaron varios alcaldes, líderes concejales de diferentes estados, incluyendo Chicago, Boston, San Francisco, a decir que este hombre no se atreva a solicitar permiso para abrir uno de esos restaurantes en nuestro estado porque nosotros no se lo vamos a dar. Miren a dónde llega la hostilidad en contra de alguien que se levanta a decir la verdad de Dios. Esta iglesia a la cual Pedro le escribe esta carta, mi hermano, que vamos a ver esta mañana y el próximo domingo, era una iglesia que estaba siendo muy perseguida. Era una iglesia que estaba recibiendo persecución por todas partes. Y Pedro tiene que recordarle algunas verdades importantes a ellos. El apóstol Pedro escribió 2 epístolas, nosotros las tenemos en la escritura, primera y segunda de Pedro, en las cuales él se dedica a animar y exhortar a la iglesia, para que la iglesia pueda estar firme en medio de 2 ataques importantes, en medio de la persecución y en medio de las falsas enseñanzas que se habían infiltrado dentro de la iglesia. Su primera epístola, que es la que veremos en esta mañana, se escribió más o menos para el año 64 al 65 después de Cristo. Es una epístola o una carta universal, o sea, no es una carta que Pedro le escribe a una iglesia en específico, sino a un grupo de iglesias. Es como la carta de Pablo a los Efesios, que Pablo se la está escribiendo a una iglesia específica. Sino que Pedro le escribe esta carta a un grupo de iglesias y en ella Pedro invita a que estos hermanos reflexionen y aprendan a enfrentar la persecución con la mirada puesta en el Señor. Usted puede resumir esa carta, especialmente los primeros capítulos, de la siguiente manera. Pedro lo que está animando o invitando a estos hermanos es a que ellos reflexionen en el sacrificio de Cristo. Y entonces a que a la luz de ese sacrificio, de ese padecimiento de Cristo en la cruz, a la luz de eso, ellos puedan ver su propio sufrimiento. O sea, Pedro está diciendo, sí, ustedes están sufriendo por la causa de Cristo, pero yo les invito a que ustedes vean el modelo del siervo sufriente y pongan su esperanza en él. Así que Pedro escribe esta primera carta a una iglesia perseguida y les recuerda unas verdades específicas que vamos a ver hoy en el capítulo 4, verso 5. Al menos veremos 3 verdades que Pedro les recuerda a estos hermanos. Acompáñenme ahí en los primeros versículos, verso 1 al 3, a ver esta primera verdad importante que Pedro tiene que recordarle a la iglesia. Número 1, lo primero que Pedro le recuerda a la iglesia es la unión que tiene el creyente con Cristo. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En esa primera línea que presenta ahí el autor, puesto que Cristo, o sea, ya que Cristo ha padecido, ha sufrido por nosotros en la carne, en esa primera parte el apóstol lo que le quiere recordar a los creyentes es que ellos han enfrentado sufrimiento, pero que su Señor Jesucristo enfrentó en una ocasión un sufrimiento mayor. Pedro les recuerda a estos hermanos acerca de cómo Cristo había padecido en la carne, de cómo Cristo había sufrido en la cruz. De hecho, si tú vas un poco más atrás, ahí mismo en su Biblia, en 1 de Pedro 3:18, el mismo Pedro había hablado acerca de este sufrimiento. Había dicho Pedro allí, porque también Cristo padeció, Cristo sufrió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios.
Así que Pedro comienza reflexionando aquí en este verso 1 del capítulo 4 acerca del sufrimiento que ha tenido Cristo. Pero noten que él mismo le dice en esa primera parte del texto, ya que Cristo ha sufrido por ustedes, ustedes también ármense del mismo pensamiento que hubo en Jesús. Ya que Cristo ha sufrido, ya que Cristo ha padecido en la cruz, ármense ustedes del mismo pensamiento que hubo en Él. En otras palabras, aprendan a imitarlo a Él, de cómo Él enfrentó el sufrimiento. Hay una versión en la Nueva Traducción Viviente, este pasaje dice lo siguiente, ya que Cristo sufrió, mira lo que dice, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Ya que Cristo sufrió en la cruz, dice el pasaje, ustedes prepárense, ustedes adopten la misma actitud que tuvo Él. Así que recuerden que esto es un mensaje que se le está llevando a una iglesia perseguida, o sea, por ende es un mensaje que se le está llevando a una iglesia que está sufriendo. Y noten lo que Pedro le está diciendo. Pedro le está diciendo, tengan el mismo pensamiento, tengan la misma actitud de Cristo cuando sufrió en la cruz de Calvario. Ahí mismo en esa segunda parte del verso 1 se nos presenta esta idea de cómo el creyente está unido a Cristo en su muerte. Noten que él dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hay un autor, un pastor llamado Henry Mahan, que escribió un comentario sobre diferentes libros en el Nuevo Testamento especialmente, y particularmente sobre este pasaje donde dice, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Él nos dice que hay dos implicaciones importantes en esa línea que aparece ahí, que Pedro le está diciendo a la iglesia. Número uno, ahí este pastor dice, Pedro está hablando de cómo Cristo, quien padeció en la carne, terminó de una vez y por todas con el poder de la muerte, terminó de una vez y por todas con el poder del pecado. Nosotros sabemos que a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, ya él terminó el dominio que tenía la muerte sobre el hombre, el dominio que tenía el pecado sobre el hombre. Así que, de primera instancia, eso es lo que nos muestra este texto. Pedro está diciendo, miren a Cristo, quien padeció, ustedes tengan la misma actitud, ustedes tengan el mismo pensamiento que Él, prepárense para sufrir como Cristo sufrió, si ustedes son cristianos, eso es lo que le está diciendo Pedro. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Así que la primera referencia que aparece ahí es como Cristo ha vencido a través de su muerte, de su padecimiento en la cruz, ha vencido el pecado. Pero aquí el autor, este pastor Henry Mahan, también nos dice que hay una implicación para el creyente hoy, que hay una implicación para el cristiano, porque nos dice este autor que este texto también puede aludir a la victoria que tiene el creyente sobre el dominio del pecado en su vida, a la victoria que puede tener el creyente en Cristo al dominio del pecado en su vida. Usted sabe, mi hermano, que el pecado es una realidad que todavía todos los días aparece en su vida. Usted sabe que el pecado es una realidad que usted quizás es como Pablo, que dice, oye, yo lucho todos los días con esto, yo lo que no quiero hacer eso hago, y lo que quisiera hacer no lo hago. Yo lucho todos los días con el pecado, decía Pablo. Así que el pecado es una realidad en este mundo caído, una realidad para usted y para mí. Y usted tiene que sufrir las consecuencias de los pecadores que están alrededor suyo todos los días, pero usted también tiene que sufrir las consecuencias de su propio pecado. Pero noten, y esa es parte de la buena noticia del Evangelio, que ya en Cristo, mi hermano, nosotros cuando estamos en Él, como Él murió, como Él derrotó la muerte y el dominio del pecado, si nosotros estamos unidos a Él, mi hermano, eso implica que para nosotros también es una realidad esa última parte del verso 1. Y podríamos decir que lo que está implícito ahí es que ya para el creyente terminó el dominio del pecado en su vida. O sea, se supone, mi hermano, que ya el pecado no es mi dueño, que ya el pecado no es el amo de mi vida. Todos los días seguimos pecando porque vivimos en esta naturaleza, pero si ahora estamos en Cristo, ahora tenemos un nuevo dueño, ahora tenemos un nuevo amo. Y aquí lo que el apóstol Pedro le está recordando a estos hermanos es esa
verdad. Es la misma verdad que Pablo en una ocasión le habló a la iglesia en Roma. Allá en Romanos 6:11 Pablo le había dicho: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Es la misma idea que aparece en este pasaje. Ven conmigo ahí el versículo 2. Pedro dice: oye, ustedes que en Cristo ya han muerto al pecado, ustedes que en Cristo ya han muerto al dominio del pecado sobre su vida, deben aprender a vivir de una manera diferente. Ya el creyente, Pedro le está recordando a estos hermanos, ya como creyentes ustedes no están bajo el dominio del pecado. Así que deben vivir ahora una vida cristiana en santidad, buscando la voluntad de Dios y no siguiendo los deseos y las pasiones de la carne. Eso es lo que le dice Pedro en el versículo 2. Ustedes murieron para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. Ustedes hasta hoy han sufrido. Ustedes hasta hoy han enfrentado el sufrimiento, y yo los invito a que ustedes sigan mirando a Cristo y imitarlo a Él, así como Él sufrió. Y como esperó en el Señor, que el Señor le guiara, lo ayudara, lo sosteniera, lo sostuviera en el sufrimiento. Pero también Pedro le quiere recordar una verdad muy importante. Y Pedro le dice: oye, así como Cristo venció el pecado, así el creyente puede obtener la victoria sobre el dominio del pecado. Y ahora, verso 2, y ahora el resto de vida que te queda, procura vivir de una manera, le dice Pedro a esta iglesia, que agrade a Dios. En el verso 2 Pedro está diciendo: oye, el tiempo que te resta de vida, no vivas conforme a la concupiscencia. Concupiscencia son los deseos, las pasiones de la carne. Pedro le está diciendo: el resto que te queda de vida, no vivas conforme a los deseos del mundo, vive conforme a los deseos de Dios. De hecho, este mismo pasaje, en otra traducción, dice lo siguiente: no pasen el resto de su vida siguiendo sus propios deseos, sino que estén ansiosos siempre de hacer la voluntad de Dios. Pero bueno, este es el mensaje que Pedro le está llevando a la iglesia. A una iglesia que estaba enfrentando persecución, y Pedro le está diciendo: no pasen el resto de su vida siguiendo su propio deseo. Pasen el resto de su vida ansiosos de servir al Señor y de hacer la voluntad de Dios. Y esto nos tiene que llevar en esta mañana, mi hermano, a preguntarnos: ¿cómo vivirás el resto de tu vida? O sea, a la luz de Cristo, a la luz de su sufrimiento en la cruz, a la luz de que ya en Él el dominio del pecado se supone que no está sobre ti, ¿cómo tú vivirás el resto de tu día? Pedro le está diciendo a esta gente: el resto, lo que te queda de vida, vívelo para el Señor y no para ti. Lo que te queda de vida, vívelo para glorificar al Señor y no glorificarte a ti mismo, no glorificar tu propia carne. Esto nos debe llevar a preguntarnos a cada uno de nosotros: ¿cómo viviremos el resto de nuestra vida? ¿Satisfaciendo nuestros propios deseos o viviendo para la gloria de Dios? ¿Cómo viviremos el resto de nuestra vida? ¿O para quién viviremos el resto de nuestra vida? Hermanos, nosotros podemos ver o definir incluso la conversión. Cuando alguien dice: oye, alguien se convirtió al Señor, ¿usted sabe cómo su conversión es genuina? Que a veces nosotros mismos nos preguntamos. Hermano, nosotros podemos afirmar que hay una conversión genuina en una persona, o sea, que una persona realmente se convirtió al Señor cuando hay un cambio de lealtades en su vida. O sea, cuando verdaderamente se ve en su vida que antes esa persona era leal al pecado, era fiel al pecado, pero ahora es leal al Señor. Y Pedro le está diciendo a estos hermanos: el resto de vida que les queda a ustedes, no lo vivan conforme a los deseos de la carne, aprendan a vivirlo conforme a la voluntad de Dios. Ahí en el verso 3, hermano, para finalizar este primer punto, veamos cómo Pedro entonces describe algunas de estas pasiones de la carne que los creyentes deben luchar con ella todos los días. Miren ahí el verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En otras palabras, Pedro le está diciendo: oye,
Ya basta con todo el pecado que ustedes cometieron antes. Ya basta con toda la forma pecaminosa que ustedes vivieron en el pasado, cuando ustedes agradaban al mundo, cuando ustedes andaban en lascivia, cuando ustedes andaban en concupiscencia, en embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatría. Pedro está describiendo, mi hermano, la forma en que vivían estas personas antes de venir a los pies de Cristo. A mí me gusta mucho una descripción que hace un comentarista bíblico sobre este pasaje. Nos dice que lo que Pedro está describiendo ahí, de cómo vivían los creyentes antes de venir a Jesús, es lo siguiente: ellos vivían en una lujuria total, en una indecencia total, desvergonzada, en una concupiscencia sin freno, en una depravación sin límite. Me gusta mucho cómo ese comentarista ve esta idea, porque yo creo que describe muy bien a nuestra sociedad actual. Cuando tú y yo vemos la sociedad, mi hermano, cuando tú miras alrededor y ven cómo los valores de la familia están siendo atacados, ven cómo la perversidad está llegando a nuestros hogares a través del teléfono, a través de la televisión, constantemente, usted puede afirmar estas palabras. Cómo estamos viviendo una sociedad cuya depravación ya casi no tiene límite. Este comentarista sigue diciendo: las personas con estas características lanzan un desafío a la opinión pública y cometen el pecado a plena luz del día, con arrogancia y desprecio a Dios. O sea, lo que antes, al menos porque había una moral, porque había una ética en la cultura, en la sociedad, y pecaban allá escondidas, ahora lo hacen en el medio de la plaza pública, a las 12 del mediodía. Pero no piense que esto está pasando en Holanda, allá donde usted puede ir en las calles, en la capital, Ámsterdam, de Holanda, y usted ve perversión ahí en el mismo día, a las 12 del mediodía. No, eso está pasando en San Juan, Puerto Rico. Y de San Juan a Ponce se ve nada. Es para que veamos, mi hermano, cómo esta perversión total ha arropado una sociedad que se ha alejado de Dios. Y no solamente que se ha alejado de Dios, sino que se ha hecho hostil a Dios y a todo lo que representa a Dios. Ahí está incluido usted, mi hermano. Como representante del Señor, como embajador de Cristo. Y así como le contaba que este hombre, por ser cristiano, tuvo que pagar las consecuencias de perder, hermanos, millones de dólares por decir esa palabra, de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, porque esa es la verdad de Dios. Y este hombre tuvo que pagar y perder millones de dólares en su negocio de restaurante de comida rápida. Mi hermano, la pregunta es: ¿estamos dispuestos nosotros a enfrentar esas consecuencias? Especialmente la próxima semana veremos el final de esta sección donde Pedro particularmente le dice a esta iglesia cómo responder ante la persecución. Pero tenemos que preguntarnos algo, mi hermano. Independientemente de lo que pase el miércoles después de las elecciones próximas, independientemente de quién gane en los Estados Unidos y quién gana aquí en Puerto Rico, y si quien gana en los Estados Unidos o quien gana aquí en Puerto Rico son promotores de persecución a la iglesia, de hermano, que muchos de los candidatos que están tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico promueven persecución a la libertad religiosa. Y si gana alguno de ellos, ¿qué usted va a hacer cuando se levante el miércoles en la mañana? Pedro, precisamente, mi hermano, nos da los principios para nosotros poder estudiar, analizar nuestra vida hoy, la persecución que quizás ya estamos enfrentando o la que enfrentaremos. Así que Pedro le está diciendo a estos hermanos: ustedes que ahora han muerto en Cristo, aprendan a sufrir como Él sufrió. Ya no vivan para sí, ya no vivan conforme a los deseos de su propia carne, ahora vivan para el Señor. Ya ustedes, esa era su pasada manera de vivir. Me gustó mucho cómo Matthew Henry habla sobre esto. Él dice lo siguiente: la conversión verdadera hace un cambio maravilloso en el corazón y en la vida. La conversión verdadera
de una persona que viene a Cristo altera la mente, el juicio, los afectos y la conducta. Cuando un hombre se convierte verdaderamente, le resulta muy triste pensar cómo pasó el pasado, el tiempo pasado, en su vida. Cuando una persona verdaderamente viene a Cristo y reflexiona como está reflexionando Pedro aquí con esta iglesia, sobre cómo ellos habían perdido su tiempo pasado en todos estos pecados, en esa depravación total, eso debe causar tristeza al corazón en un sentido, pero por otro lado debe causar gozo de la nueva obra que Cristo ha hecho en nosotros. Debe causar gozo de cómo nosotros, ahora dice el texto que ahora los que están en Cristo son una nueva criatura. Cómo ahora los que están en Cristo pueden tener esperanza. Así que mi hermano, la primera verdad que vimos aquí en el verso 1 al 3 fue cómo el creyente está unido a Cristo. Como si Cristo ha muerto al pecado, al dominio del pecado, el creyente también ha muerto al dominio del pecado en su vida. Ahora debe vivir el resto de vida que le quede, no para sí mismo, sino para Dios. Veamos entonces este segundo punto aquí en el verso 4. Dice, a estos, al mundo, a los gentiles que practican todos estos pecados, dice Pedro, a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Pedro está reflexionando, está ayudando a la iglesia a que medite el sufrimiento de Cristo, a que aprendan a no vivir el resto de sus vidas que le queden, a no vivir para ellos, sino vivir para Dios, a no vivir para satisfacer su deseo pecaminoso, sino para hacer la voluntad de Dios. Entonces llega un momento en el verso 4 donde Pedro explica algo muy importante. Dice, a esta gente, al mundo, a este mundo corrompido, al caído, le parece extraño que ustedes no anden con ellos. Mi hermano, quizá a usted le ha pasado, un compañero de trabajo, un familiar, un amigo, que en algún momento dado se haya sorprendido de que usted no reaccione de la misma forma que reacciona él, de que usted no hable como él, de que usted no viva como él. Y Pedro dice, eso sorprende al impío, al que no es creyente, eso le llama la atención, que nosotros no seamos como ellos. Noten la ilustración que utiliza Pedro. A ellos les sorprende que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Usted sabe qué implica esa idea de un desenfreno de disolución? Se refiere, mi hermano, a un estado de depravación total. O sea, la idea que quiere el ser humano realizar en su corazón pecaminoso. Pecar sin límite o sin frenos. Un desenfreno total. Así están corriendo ellos todos los días hacia el pecado. El salmista describe al hombre impío como uno que no solamente peca de día, sino que en su casa, cuando está acostado, está meditando cómo pecar. Así la Biblia describe al hombre impío. Y esta sociedad que está corrupta, que está corriendo en desenfreno total, a ellos les parece extraño que ustedes no corran esa misma carrera. En otras palabras, mi hermano, el creyente está llamado a vivir una vida radical. O sea, totalmente contraria a cómo corre el mundo. Es una vida en contra de la corriente. Y usted sabe que eso es difícil. Pregúntele a los salmones. Usted cuando ve, quizá ha visto en alguna ocasión, ha leído un libro de ciencia o ha visto un documental acerca de cómo estos animales, los salmones, cómo ellos se reproducen. Nos dicen los científicos que cuando llega un momento que ellos necesitan reproducirse y poner todos sus huevos, ellos tienen que nadar, ¿sabe cómo? En contra de la corriente. Algo que es difícil. Claro, Dios en su maravillosa creación los diseñó para eso. Otros peces no pueden hacer eso. Entonces, Dios los diseñó así, pero es difícil hacer eso. De hecho, es interesante que mientras ellos están nadando, ellos se enfrentan a dos retos. Los salmones, cuando están nadando en contra de la corriente, ellos se enfrentan al reto de la corriente en contra, pero se enfrentan al reto de osos hambrientos alrededor, a la orilla de los ríos, esperando para que un salmón se quede quieto un segundo y tomarlo de cena. Así que imagínense,
lo difícil que es para este animal andar en contra de la corriente. Mi hermano, eso es solamente una ilustración. Imagínese usted, como creyente hoy, estar viviendo en una vida o en una sociedad donde ya el cristianismo o la fe cristiana no es la mayoría moral, donde ya los valores que eran valores generales de la cultura ya no están, donde quizás antes era un poco más fácil uno identificarse como creyente, quizás con unos valores que compartía con el vecino, aunque no era creyente, pero había unos valores generales en la comunidad. Cosas que ya se fueron, mi hermano, que ya pasamos a una era post-cristiana en muchos sentidos. Imagínense ustedes ahora, en este tiempo, corriendo esta carrera. Mi hermano, por eso especialmente nosotros oramos y le pedimos al Señor por nuestros jóvenes. Especialmente oramos y le pedimos y le rogamos al Señor por nuestros niños. Porque si para nosotros ya estamos sintiendo esta presión de ser oprimidos, esta presión de ser ultrajados por ser creyentes, esta presión de ser perseguidos por ser creyentes, por no correr la misma carrera que corre el mundo, hermano, ¿cuánto más para nuestros hijos? Si el desenfreno de este mundo caído sigue en el paso que va. Así que Pedro dice, oye, a esto al mundo le parece cosa extraña. Ellos se sorprenden de que ustedes no corran con ellos la misma carrera. Pero miren qué interesante aquí, me llama mucho la atención la última parte, la última palabra que aparece en el verso 4. Porque vemos la intolerancia aquí desde este punto. La intolerancia hacia la fe cristiana. Y es algo que estamos viviendo hoy. Es algo que esta iglesia enfrentaba y que hoy nosotros también vamos a enfrentar. O sea, una cosa es que el mundo vea a la iglesia y que vea que los cristianos no corren la misma carrera que ellos y que vean que los cristianos no hablan como ellos, no viven como ellos. Pues una cosa es que el mundo diga, oye, pues está bien, déjalos allá, esos son unos locos y allá ellos con su tema. Una cosa es que el mundo diga eso, pero otra es, hermano, lo que verdaderamente hace el mundo. No solamente es que está en contra de que nosotros no corramos como ellos, sino que nos quieren obligar a participar con ellos. Y no solamente eso, ellos no son pasivos ante nuestra actitud de no ser como ellos. Y dice el pasaje bíblico, el verso 4, que como nosotros no corremos como ellos, ellos nos ultrajan. Y usted sabe que hay otras versiones de este mismo pasaje que utilizan otros términos. Hay otros que utilizan el término, ellos blasfeman contra Dios primeramente y contra su iglesia. Y hay otra versión que dice, ellos, como nosotros no corremos el mismo camino que ellos corren, nos insultan, nos denigran. Mi hermano, y a eso es lo que nosotros nos enfrentamos. El creyente que ahora vive una vida para el Señor en lucha constante contra el pecado, no participa con el mundo de ese desenfrenado deseo de pecar que tiene el mundo. Y ahora, mi hermano, a causa de esto, los inconversos, los impíos, nos ultrajan, nos persiguen, nos insultan. ¿Cuál debe ser la respuesta del creyente ante esto? ¿Ante la persecución? Bueno, aunque parte de eso lo vamos a ver el domingo que viene, ya Pedro habló aquí en esta misma carta. Ahí mismo en el capítulo anterior, 1 de Pedro capítulo 3, versos 14 y 15. Ya Pedro había dicho, oye, frente a este mundo que los va a perseguir, que los va a insultar, que los va a ultrajar, ustedes necesitan estar preparados, le decía Pedro. Ya se lo había dicho allá en 1 de Pedro, capítulo 3, versos 14 y 15, dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Pedro está diciendo, la persecución va a venir, te van a insultar, te van a injuriar. Pero no te amedrentes por ellos. No te cambió, al contrario, no te escondas, no calles tu voz. Porque tú sabes que para la iglesia es más fácil callar su voz. O sea, fuera más fácil. Si el mundo no quiere seguir escuchando a Dios, pues mira, nos callamos. Pero tú sabes que precisamente eso es lo que quiere el enemigo de Salva. Que la iglesia deje de predicar la palabra de Dios.
que la iglesia deje de decirle a un mundo caído, perdido en sus pecados, que la única esperanza de salvación está en poner sus ojos en Jesús, arrepentiéndose de sus pecados. El mundo no quiere escuchar eso y quiere callar la iglesia. Hermano, escucha bien, es importante que tú te prepares. Ya es hora de que nosotros abramos los ojos. Y ya es hora de que nosotros nos quitemos esta idea de que sí, los perseguidos allá, en otros países, que nosotros oramos por ellos constantemente. Pero es tiempo que nos demos cuenta que el desenfreno, usando la palabra de Pedro, en el cual se está moviendo nuestra sociedad, esta sociedad, aquí en nuestro lugar, en Puerto Rico, está cada vez más y más avanzado en contra de la iglesia, en contra de tu voz como creyente. Y es importante que tú te prepares hoy y sepas cómo hoy debes responder a eso. Pedro le dice a estos hermanos, ustedes no se amedrenten, no se acobarden, es lo que está diciendo, no callen su voz, no se escondan. Usted sabe que al principio del siglo XX hubo una gran guerra intelectual en los Estados Unidos entre los fundamentalistas que creían que la palabra de Dios era el fundamento de todo y los liberales que decían, oye, pues aquí dice eso, pero en realidad Cristo nunca hizo milagros. Aquí dice eso, pero mira, Él no resucitó, eso es un mito. Y hubo una gran guerra entre fundamentalistas y liberales a principios del siglo XX, especialmente en los Estados Unidos. ¿Y sabes qué ocurrió? Que fue el error que hasta hoy estamos pagando. Los fundamentalistas decidieron encerrarse. Al inicio del siglo XX, los fundamentalistas decidieron salir de los medios de comunicación diciendo que eso era malo. ¿Y sabe quién tomó los medios de comunicación? Los liberales, los impíos. Los fundamentalistas decidieron salir de las universidades diciendo, totalmente tergiversando un texto bíblico, me da mucha pena, diciendo la letra mata. Y dijeron, ya no enviemos a los jóvenes a la universidad, y menos que está tan corrompida. Y decidieron salir de la academia, decidieron salir de las universidades. Las universidades en Estados Unidos, mi hermano, fundadas con base cristiana. De hecho, las mejores universidades del mundo, Princeton, Harvard y muchas otras, fundadas por cristianos, con una cosmovisión cristiana. De hecho, interesantísimo, el mismo logo de Harvard que hoy niega a Dios y todo lo relacionado con Dios, el mismo logo y su eslogan tiene una Biblia. Porque ese era el ideal, que a través de la palabra de Dios podían conocer el mundo. Así que, ¿sabe qué hicieron los fundamentalistas? Se alejaron de las universidades, se alejaron de los medios de comunicación, se encerraron en su propia iglesia. ¿Y sabe qué? En vez de seguir creciendo para el lado, en el sentido de seguir alcanzando años, crecieron para arriba ellos mismos, hicieron grandes edificios, hicieron grandes construcciones. Ya el dinero que se destinaba a misiones y muchas otras cosas empezó a destinarse a la propia iglesia. Y permitieron que los liberales de un mundo caído, con toda su agenda, en el inicio del siglo XX, comenzaran a infiltrarse y a tomar control de nuestras universidades, de los medios de comunicación y de todas las cosas. La iglesia se encerró. Usted sabe que Dietrich Bonhoeffer, quien fue un hombre, pastor, que enfrentó a Hitler y toda su maquinaria. En un momento dado, cuando Hitler estaba cometiendo todas sus atrocidades, este pastor se levantó en contra de la misma iglesia de Alemania, que estaba pasiva, silente, callada ante las atrocidades que hacía Hitler. Incluso parte de ella hizo pacto con Hitler. ¿Usted se imagina eso, la iglesia haciendo un pacto con este hombre? Pues hubo un momento cuando incluso parte de la iglesia alemana estaba haciendo pactos incluso con este hombre malvado, que este hombre fue de los pocos, Dietrich Bonhoeffer, que dijo o se levantó en contra, levantó su voz y dijo, oye, la iglesia con su silencio está siendo partícipe de lo que está haciendo Hitler. La iglesia, cuando tenía que abrir su boca en el momento más importante de su historia en Alemania, decía Bonhoeffer, ella cayó.
Ella se encerró. Y este hombre sabe que incluso él pagó el precio con su vida. Él murió en un campo de concentración, días antes de que fuera liberado de ese campo de concentración. Pero él murió, como un mártir incluso para algunos. Pero lo interesante es que este hombre dijo, oye, el momento en que la iglesia tenía que alzar más su voz, se quedó callada. En el momento en que la iglesia tenía que alzar más el estandarte de la palabra de Dios y predicarle al mundo caído que solo en Cristo hay salvación, que se arrepientan de sus pecados y vengan a Él, en ese momento la iglesia se encerró en sus cuatro paredes y se quedó callada. Mi hermano, que no se repita la historia. Oremos al Señor. Pedro le está diciendo, oye, ustedes no se amedrenten, ustedes no se acobarden. Si no, y estoy leyendo allá el de ahorita, 1 de Pedro 3, 14 y 15, si no santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, Pedro está diciendo, oye, ustedes siempre tienen que estar preparados para presentar defensa de su fe. Eso es lo que se llama apologética, una disciplina excelente que usted debe prepararse, que tiene mucha disciplina. ¿Cómo usted defender la fe cristiana frente a todos estos ataques del mundo? Ahorita vamos a hablar algo del próximo miércoles sobre eso. Es parte de hacer apologética. Es parte de prepararnos nosotros con lo que dice la Biblia sobre cuál está el tema para presentar defensa de nuestra fe. Así que Pedro le está diciendo a este mundo, a estos hermanos allá en la iglesia, que el mundo, y regresé ya al verso 4, que el mundo los va a mirar con extrañeza, que el mundo los va a ver diferente, porque ellos no corren igual que ellos en su propia perversidad, pero este mundo va a ser hostil a ellos, y los van a ultrajar, y los van, no solamente a ultrajar, los van a perseguir. Pero ¿sabes qué? Con esto terminamos nuestro tercer punto. Miren lo que entonces dice el verso 5. Pedro le dice, oye, pero ustedes tranquilos, porque quien se encarga de ellos es el Señor. Ustedes tranquilos, hermanos, porque aunque es grande la maldad de ellos contra la iglesia, más grande es la gracia y el poder de Dios. Eso es lo que Pedro le quiere recordar a estos hermanos. Y termina diciéndole, pero ellos, esta gente que se levantará y se levanta hoy de una forma hostil contra la iglesia, esta gente que los ultrajan, esta gente que los persiguen, ustedes tranquilos, porque ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y cuando usted lee la carta en su contexto completo, usted sabe que a quien está haciendo referencia ese pasaje es a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Usted sabe qué esto implica, mi hermano? Que al final de los tiempos, estos hombres perversos tendrán que rendir cuenta de sus actos delante de Dios. Mi hermano, y cuando usted estudia el consejo bíblico en general y estudia ese tema del juicio de Dios, se dará cuenta que hay pasajes que dicen que ningún ser humano podrá abrir su boca en defensa propia delante de ese juicio. Que delante de Dios toda boca quedará cerrada y ya no habrá argumento que presentar. Es interesante que los creyentes podían estar confiados que aunque ellos iban a ser ultrajados, aunque iban a sufrir, aunque iban a ser perseguidos e incluso iban algunos de ellos a morir a causa de su fe en Jesús, de estos malvados ellos no tenían que ocuparse ellos mismos por su propia fuerza. O sea, Pedro no le está diciendo que lamentablemente eso ha sido una falsa enseñanza que muchos han tratado de utilizar la Biblia para tergiversar. Pedro no les está diciendo a estos hermanos, oye, ustedes tomen una espada y ustedes vayan allá y todo el que sea un perverso y todo el que sea un pecador, usted mate. Usted haga justicia a usted mismo. Pedro no está diciendo eso. Pedro está diciendo, mi hermano, en este pasaje, oye, usted tranquilo porque ellos darán cuenta delante de Dios.
y Dios los juzgará y Dios se encargará de ellos. Pero hermano, ¿sabes que Jesucristo, ya con esto vamos a estar empezando hoy, hablándole a los discípulos, antes de ser crucificado, un discurso largo que dio allá en su evangelio, según Juan. Allá Jesucristo les dijo unas palabras importantes en Juan capítulo 16, versículo 33. Jesucristo le dijo, estas cosas yo les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo encontrarás hostilidad, en el mundo encontrarás personas que nos van a injuriar, a insultar, a perseguir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, decía Jesús, yo he vencido al mundo. Hermano, ¿y sabe qué es nuestra esperanza, esa última línea? Que Jesús nos está diciendo, tranquilos, tengan paz en mí. En el mundo ustedes van a encontrar mucha aflicción, porque este mundo caído va a responder de forma hostil a ustedes. Pero confíen que yo he vencido al mundo. Es como si Jesús nos estuviera diciendo y le estuviera diciendo a esos discípulos allá en su contexto original, ustedes saben el fin de la historia. Ustedes saben que al final de la historia ya yo vencí. Y aunque hoy haya tanta maldad, y aunque hoy haya tanta persecución, y aunque los malos se levanten tratando de limitar, callar la iglesia, el final de la historia no está en las manos de ellos. El final de la historia está en mis manos, decía Jesús. Ya yo he vencido al mundo. Así que hermano, cuando usted mire para el lado, quizás hoy, o quizás el próximo año, o de aquí a varios años, que empiece una persecución más grande incluso contra usted por ser creyente, usted siempre recuerda esa palabra de Jesús. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos en Él, y Él ha vencido al mundo. Hermano, mientras a los impíos les espera un juicio, como nos dice ese último verso, el verso 5, ellos tendrán que dar cuenta delante de Dios. Mientras a los impíos les espera un juicio en el cual ellos serán condenados a una vida eterna en el infierno sin Dios a causa de su pecado, los creyentes, por otro lado, tenemos una esperanza grande, mi hermano. Y es que la ira de Dios, que se supone que cayera sobre ti y sobre mí, porque somos pecadores y somos culpables delante de un Dios santo, ya esa ira fue derramada sobre Cristo en la cruz de Calvario, sobre nuestro sustituto. Y ahora entonces podemos tener paz con Dios. Y ahora podemos tener una vida eterna con Él. Pero mi hermano, mientras llegue ese momento donde ya estaremos al final de todas las cosas, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, mientras llegue ese momento, debemos enfrentar sufrimientos aquí en la tierra, incluso persecución, como veremos el próximo domingo. Incluso injurias, insultos, pero debemos hacerlo a la luz del sufrimiento de Cristo en la cruz. Hermano, nos ayude el Señor a seguir creciendo en santidad con nuestra mirada puesta en Él, mientras esperamos tan glorioso día. Mientras esperamos ese día cuando dice el texto, y creo que ahorita el hermano lo citaba en el devocional, mientras esperamos ese glorioso día, cuando todo hombre tenga que confesar que Jesucristo es el Señor. Cuando toda rodilla se tenga que doblar en reconocimiento de que el único Dios verdadero, el Rey del universo y soberano, es el Señor. Hasta que llegue ese día, mi hermano, nosotros aquí en este mundo caído enfrentaremos mucha vicisitud, mucha hostilidad en contra suya, porque usted representa a Cristo. Pero mientras llegue ese momento, nosotros estamos llamados, como decía ya el verso 2, verso 3 que acabamos de leer, no, el resto de días que nos queda, estamos llamados a no vivir conforme a los deseos de nuestra propia vida, sino conforme a los deseos de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Así que mi hermano, este es un llamado a vivir para Dios, a vivir incluso de una forma radical, sabiendo que habrán consecuencias, sabiendo que ser un discípulo de Cristo nos va a costar, e incluso nos puede costar la vida. ¿Sabes que a Pedro, quien habló estas palabras, a él le costó la vida? Años después de que Pedro escribió esta carta, fue crucificado, mi hermano, a causa de su fe. Él fue un ejemplo de esto, de lo que está hablando. Así que el Señor nos ayude, mi hermano,
a tener esperanza, a no claudicar, a no callar nuestra boca en el momento donde más necesitamos abrirla con el poderoso mensaje del Evangelio. A que la iglesia no se encierre. Al contrario, mi hermano, en este tiempo y los tiempos que vendrán cada vez más hostiles al Señor, podamos como iglesia seguir declarando, mi hermano, que Cristo es el Señor. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de escuchar tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que grabes en nuestros corazones, en nuestra mente, todas estas enseñanzas. Señor, sabemos que el mundo, Satanás, son hostiles a tu iglesia. Son hostiles y están en contra de tu palabra. Y por todas partes están buscando callar tu voz, callar tu iglesia. Pero sabemos que eso es imposible, Señor. Incluso Pablo, cuando estaba preso, él decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Señor, permítenos ser testimonio de tu gracia, de tu misericordia en este mundo caído. Señor, permítenos seguir hablando de tu verdad, de tu evangelio, Señor, a un mundo que incluso se sorprende porque nosotros no corramos como ellos en desenfreno, en pecado. Señor, ayúdanos a ser valientes, Padre. Y que no importa lo que pase en las próximas elecciones, no importa quién se trepa ya en el lugar de autoridad, Señor, sabemos que tú siempre estarás por encima de él. Señor, incluso si nos toca ser perseguidos de una forma más fuerte, nosotros te pedimos que nos dé la valentía, Padre, para que nuestra fe no claudique. Te pedimos, Señor, que podamos estar siempre preparados, como le decía Pedro a la iglesia, para presentar defensa de nuestra fe. Señor, te pedimos que podamos ver nuestro sufrimiento a la luz de tu sufrimiento en la cruz. Y que nos ayudes a vivir de una forma diferente a lo que vive el mundo, en contraste con lo que vive el mundo. Y ayúdanos a recordar en esta mañana, Señor, como decíamos hace unos minutos, que aunque es grande la maldad de los impíos y la perversidad de los impíos, que vemos que viene como una ola grande en nuestra sociedad, Señor, sabemos que más grande es tu gracia, más grande es tu misericordia, más grande es tu poder, Señor. Que nosotros podamos recordar, como Pedro le recordó a estos hermanos, ellos tendrán que dar cuenta, Dios se encargará de ellos en un día. Y mientras ese juicio y esa ira de Dios esté pasando sobre ellos, nosotros estaremos cubiertos en Cristo. Y te damos gracias, Señor, por eso. Porque por pura gracia, a través de tu Hijo Jesucristo, nosotros podemos ser librados de la ira venidera. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Hermano, que el Señor nos ayude. Es una iglesia valiente, es una iglesia firme, especialmente en el tiempo, como le decía, que nos ha tocado vivir. El próximo domingo, si el Señor así lo permite, terminaremos el argumento que presenta Pedro, acá en el capítulo 4. Veremos los últimos versos, el 12 al 15. Le invito a que usted pueda ir con su familia estudiando ese pasaje, porque terminaremos ya esta miniserie sobre este tema del creyente ante la hostilidad y persecución del mundo hostil. Y veremos específicamente cuál es la actitud que Pedro le está diciendo a estos hermanos allá en la iglesia que deben tener mientras sean perseguidos. Así que el Señor nos ayude y sobre todas las cosas, hermanos, pídale al Señor todos los días que usted pueda tener la valentía de cuando llegue el momento de usted defender su fe, que usted no claudique, que usted abra su boca, que usted pueda hablar de la palabra del Señor, confiando que el trabajo lo va a hacer Él, su Espíritu Santo. Usted es simplemente un instrumento en las manos del Señor. Así que el Señor nos ayude, pero también aquellos que nos hayan escuchado en esta mañana, tanto aquí como aquellos que nos han escuchado por las diferentes medios en esta mañana. Si no estás en Cristo, este texto, el versículo 5 es claro. Algún día llegará donde estarás delante del juicio de Dios y nuestras bocas todas serán cerradas. Y si no estás en Cristo, no tendrás defensa. Él va a ser el abogado de aquellos que han puesto su confianza en Él. Así que hoy es el día de salvación, hoy es el día de que corras a Cristo para ser librado de la ira venidera. Hoy es el día de que te arrepientas de tus pecados, de estar viviendo desenfrenadamente, como Pedro decía, y ahora
no vivas conforme al mundo, sino vivas conforme a Dios. Señor nos ayude, mi hermano, a predicar este mismo evangelio en todo lugar donde nosotros nos encontremos. Sabes que esta semana, donde quiera que tú te encuentres, eso lo podemos asegurar. Esta semana, cuando vayas al trabajo, cuando vayas a una reunión familiar, cuando hables con tu vecino, en cualquier contexto, en la universidad, tú vas a encontrar a alguien o a un grupo de personas hostiles a la palabra de Dios, que no van a querer escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Pero pídele al Señor que te dé la valentía y la fuerza para que tú puedas hablar de este mensaje de salvación. El Señor nos ayuda a eso, mi hermano. La próxima semana, como les dije, culminaremos ya la segunda sección de esta miniserie sobre este tema particular. Aprovecho esta coyuntura para invitarlo el próximo miércoles a las 7 de la noche. La semana pasada ya tuvimos la primera parte de ese estudio. Fue un banquete, fue muy bueno, aprendimos mucho. Yo le invito a que usted venga el próximo miércoles. Estamos estudiando un tema sobre qué dice la Biblia acerca de todos estos procesos políticos, qué dice la Biblia acerca de la responsabilidad del creyente, el creyente como responsable delante del Estado. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo el creyente reconoce la autoridad del Estado? Incluso hablamos de qué es eso de separación de iglesia y Estado. Así que fue muy bueno. El hermano Carlos nos ha traído un estudio muy bueno que, como les dije, comenzó el pasado miércoles y culminará este miércoles próximo. Particularmente este miércoles es importante que usted esté, especialmente si usted tiene nietos, niños, sobrinos, o de todas formas usted necesita tomar esa información. Estaremos hablando acerca de este tema, un tema muy controversial en el mundo y con el cual se ha atacado a los creyentes, especialmente en los últimos tiempos. Es el tema acerca del diseño de Dios para el hombre, para la mujer y la perspectiva de género. Si usted quiere escuchar, si no ha escuchado la noticia, ese debate, pero quiere saber qué es eso, si usted quiere tener en su conciencia antes de ir a votar, específicamente lo hemos hecho durante esta semana, porque usted sabe que ya la próxima, estamos a 2 semanas de las elecciones, así que si usted quiere venir acá, yo lo invito, o si no puede, mi hermano, haga todo lo posible para que lo vea a través de, también se va a grabar a través de las redes sociales, pero es importante que usted adquiera ese conocimiento y usted vaya a votar con conciencia, sabiendo lo que implica su voto. Así que es muy importante. Yo le decía como introducción a los hermanos, cuando acabó el hermano Carlos en la clase, que cuando usted vota, cuando usted entra, es como un cubículo, usted sabe, el cubículo de votación. Ninguno de nosotros, mi hermano, se quita el traje de creyente. O sea, usted dice, oye, pues yo pienso como creyente, pero cuando entro aquí no pienso como creyente. No, usted siempre es un creyente, si usted es salvo. Así que es importante que usted analice y piense todas estas cosas que están pasando y, mi hermano, usted dé un voto informado por la palabra de Dios. Así que este próximo miércoles se estudiará ese tema, un tema importantísimo sobre particularmente ese ataque hacia nuestra niñez, hacia los valores de la familia, sobre lo que es la perspectiva de género. Si usted todavía tiene dudas sobre eso o usted quiere tener más información para poder compartirla con otros, venga a las 7 de la noche y estaremos estudiando ese tema. También, mi hermano, los invitamos, lo hicimos con el grupo que estaba la semana pasada aquí entre nosotros. Queremos unirnos a una iniciativa misionera de Samaritan Purse que consiste, esta promoción va a estar aquí ahorita afuera, consiste en preparar una cajita, más o menos el tamaño de una caja de zapatos, donde usted pueda ahí añadir artículos para niños que necesitan todas esas cosas como juguetes, artículos de primera necesidad. Claro, tienen que caber ahí, ¿verdad?, en esa cajita de zapatos. Me dicen incluso mascarilla. Para usted quizás es fácil, usted la tiene tirada en su carro probablemente, pero para ellos conseguir una mascarilla para estas personas a las cuales se les hace entregar esto es difícil. Así que todas las cositas que quepan allá en esa cajita, usted la puede entregar. Las cajitas ya se mandaron a pedir, así que tan pronto estén, se las vamos a informar para que usted adquiera su cajita, pero desde ya usted puede ir comprando o si tiene, ¿verdad?, en su hogar alguna cosa que le va a donar a este grupo de niños. Samaritan Purse es parte de la iniciativa de la familia Graham, de Bill Graham, para ayudar a que el evangelio llegue al mundo entero, especialmente bendiciendo a los niños.
llevándole un regalo de Navidad a niños en naciones donde son muy pobres, en naciones donde es muy difícil sobrevivir. Así que únase a esta iniciativa, ore por esta iniciativa y permita bendecir a otra persona, a otro niño en esta Navidad. Así que si usted tiene dudas sobre esto, usted puede hablar con Deliano, usted puede hablar con la hermana Sonia, que está encargada de esta iniciativa. Si usted tiene dudas de cómo hacerlo, de qué puede llevar en esa cajita, ella es la que nos está dando toda la información de cuándo llegan las cajas y todo, y qué podemos entrar ahí a esa caja para poder bendecir a esta familia. Pero lo anunciamos desde ya y lo invitamos a que se unan a esta iniciativa misionera. Así que, mi hermano, ya estos son todos los anuncios. Lo invito a que se ponga aquí conmigo para orar y terminar en esta mañana. Sigan orando ustedes, mi hermano, por nuestro hermano Froilán, por su recuperación. El papá del mundo, sigan orando también por Ismael, el papá de Carmen, que ya usted sabe que ya lleva más de un mes y medio en esa condición, es una condición muy difícil. Así que ore por él, ore por Carmen también, porque no ha sido fácil para ella durante todo este tiempo, incluso su salud física se ha visto afectada. Por eso hoy la acusamos, por eso no está con nosotros. Gracias por el recordatorio, sí. Eran los miércoles, sí, gracias por el recordatorio, pero ahora son los jueves a las 7:30. Esa clase de los juveniles que estaban teniendo por Zoom, si usted quiere añadirse, niños y juveniles, puede comunicarse con María Mondelian para que le dé más información. Ya no son los miércoles, ahora los jueves a las 7:30. De hecho, aprovecho este último anuncio. Ahora en el mes de noviembre, el segundo viernes de noviembre, si el Señor así lo permite, comenzamos nuevamente con ese discipulado de caballeros y damas. Lo único que lo tendremos que hacer de forma separada, o sea, que las mujeres estén un día, ¿verdad?, en la iglesia, y los caballeros entonces esperamos estar el cuarto viernes de noviembre acá también. Eso lo hacemos así. Usted sabe que antes pues las damas estaban acá, mientras los caballeros cabíamos allá en la salón cocina. Y usted sabe que también ahora por la situación de la distancia, en realidad éramos allí, ya estábamos apretados las últimas veces. En realidad no podremos estar allí para comer todas estas medidas. Así que por eso las damas vendrán ellas solas el segundo viernes de noviembre. Más adelante, cuando llegue la fecha, le daremos saber todos los detalles. Y los caballeros también vamos a estar, si Dios lo permite, el último viernes de noviembre, también teniendo esa reunión. Quisimos retomar ese discipulado porque es muy importante que sigamos creciendo como hombres y mujeres de Dios. Así que pongan su agenda. Agradecemos también al hermano Carlos, esta semana nos ayudó con una iniciativa para... el Señor puso en contacto allá a través de él para poder tener las luces allá afuera, así que usted va a ver. Venga el miércoles para que vea eso, para que vea cómo tenemos un foco afuera nuevo. Arreglaron el que estaba ahí, nos pusieron uno aquí y hasta atrás para la parte del terreno nuevo. Hay otro foco, así que tuvieron acá la pasada semana unos camiones de autoridad de energía eléctrica ayudándonos con eso, y al menos es una ventaja, una bendición de que ya no está tan oscuro como usted sabe que esto está durante la noche. Así que gracias al Señor por eso. Y de igual forma, si usted pasa por ahí al frente va a ver que hay un proceso, al menos hay unos hoyos allí ya creados. Esta semana próxima se estará levantando una verja allá, cerrando todo ese pedazo del terreno de la iglesia. Ya se compraron los materiales y ya los hermanos, ¿verdad?, que nos están ayudando, especialmente Angelito y Josian, ya empezaron con ese proceso. A los caballeros estén pendientes. La semana, ¿verdad?, o en algún momento cuando se haga ese anuncio, ellos nos dejarán saber que si ellos necesitan ayuda específicamente en uno de esos días, ellos nos lo dejarán saber y nosotros lo vamos a comunicar. Si usted tiene la oportunidad de ese día pasar unas horas por aquí, será bienvenido para que nos ayude, ¿verdad?, y poder montar esa verja y completar ya ese proceso. Así que, mi hermano, siga orando por todos esos proyectos y siga orando para que como iglesia podamos seguir dando testimonio de la grandeza del Señor. Oramos. Padre, gracias por tu infinita bondad, por tu misericordia, Señor, por tus bendiciones que día a día llegan a nuestra vida. Gracias por este día, Señor, en que pudimos reunirnos, que pudimos cantar cánticos a ti, reflexionar en tu grandeza, pudimos escudriñar tu palabra, Señor, y ser animados, Señor, ser reconfortados, sabiendo que a pesar de que como iglesia seremos
seremos perseguidos, seremos injuriados, seremos insultados, Señor. Sabemos que tú has vencido al mundo, que ya todas las cosas, Señor, están en control tuyo. Te pedimos que podamos seguir siendo valientes, Señor, y que firmemente, sin claudicar, podamos seguir llevando tu evangelio. Señor, te pedimos de manera especial por estos hermanos que han estado enfermos. Mira a Froilán, mira a Ismael, mira a Carmen. Sé tú con ellos de manera especial. Ayúdale, Señor, dale nueva fuerza de acuerdo a tu voluntad y a tus planes. Permítele una pronta recuperación a cada uno de ellos, Señor. En ti confiamos. Gracias te damos, Señor, por este privilegio, por todas las cosas que estás haciendo entre nosotros, por tu bondad como la hemos visto día tras día. En esta hora te pedimos por las ofrendas, bendícelas, Señor, utilízalas para la expansión de tu reino, y gracias por la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de poder ofrendarte a ti. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, permítanos que tengamos una semana llena de ti, Señor, dirigidos por ti, y que tú guardes nuestra salida y nuestra entrada. Gracias, Jesús, en tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Dios bendiga, mi hermano.